Saludos amigos de Noticias al Día 024. Bienvenidos a esta emisión de Noticias de Venezuela hoy para el 5 de marzo del año 2020. Últimas noticias de Venezuela y del mundo que traemos para ti. Gracias por tu sintonía de siempre. Y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción del video. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Juan Guaidó habla de planes que tienen Donald Trump e Iván Duque. Una reunión realizada recientemente. Donald Trump manifestó: seguiremos con Venezuela hasta que obtenga la libertad. Asamblea Nacional de Venezuela declara nulos los contratos de la empresa de petróleo rusa Rosneft. Julio Borges criticó los planes del CAF de querer comprar parte de las acciones de Venezuela para saldar lo que se le debe. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas importantes noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, el miércoles manifestó que la reunión que sostuvieron Iván Duque, el presidente de Colombia, y Donald Trump de Estados Unidos, se obtuvieron resultados positivos y hay temas que están debajo y sobre la mesa para Venezuela. En su momento vamos a poder tocar esos temas que se trataron. Hay debajo y sobre la mesa temas que hay que aplicar para ir logrando estas pocas cosas que nos faltan para que se termine de desarrollar un desenlace necesario para tener una solución al conflicto y a la crisis que vive Venezuela. Así lo expresó Juan Guaidó a los periodistas luego de ser abordado para tratar sobre el encuentro de estos dos presidentes. Iván Duque y Donald Trump estuvieron reunidos el pasado lunes en la Casa Blanca en el despacho Oval y allí abordaron temas relacionados con la crisis de Venezuela. Ambos países han jugado un papel muy activo, no solamente a favor de Juan Guaidó, sino también a favor de la democracia en Venezuela, y ambos reconocen a Guaidó como el presidente interino de ese país. Para nosotros es un gran tema y de gran preocupación la forma en que el régimen de Nicolás Maduro trata a la gente en Venezuela. Es muy mala, increíblemente mala. No tienen comida, no tienen agua, no tienen nada. De esas cosas estaremos hablando. Es un tema muy importante para nuestras conversaciones, dijo Donald Trump. De su parte, Iván Duque expresó que consideraba muy importante hacer que sean más fuertes todas las sanciones a imponer en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Con relación a estas declaraciones, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó el miércoles que lo que podía expresar es que el tema de la situación de Venezuela fue muy relevante en la reunión que sostuvieron, donde se dieron discusiones respecto a las alternativas que son viables para la solución del conflicto que vive Venezuela y que, como lo expresó el presidente Duque, tiene un sentido de premura para tomar las acciones necesarias. El pasado año estuvimos todos en la construcción de esas capacidades que necesitamos. Es por esto que tuvimos un reconocimiento internacional en el aspecto diplomático y definitivamente que hemos llegado a concluir que eso no es suficiente. Hay que continuar tomando acción en conjunto, todos los venezolanos, dijo Guaidó, quien presidió la sesión en la Asamblea Nacional en una escuela. Guaidó concluyó que por todos los motivos que había expresado, ese encuentro entre Donald Trump e Iván Duque supone en conclusión una reunión y conversación muy productivas, en la que ha sido clave y muy clara la estrategia y el respaldo planteado, contando con todos los países que son sus aliados para buscar solución a la crisis de Venezuela. Es por esto que hizo la reiteración de su gran llamado a movilizarse el 10 de marzo, un llamado para todos los venezolanos que terminará en el Palacio Federal Legislativo, que es la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela.
un edificio al que se ha impedido el acceso a los diputados de la oposición desde el mes de enero por parte de los colectivos y fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Guaidó hizo la reiteración de su llamado a que la sociedad civil le acompañe a movilizarse el martes próximo hasta el edificio de la sede del Palacio Legislativo con la finalidad de que sea defendida la libertad en Venezuela. Así lo manifestó al margen de la sesión que estuvo realizando en el Parlamento de Venezuela el miércoles. Vamos a continuar exigiendo nuestros derechos, los derechos de los profesores, de las enfermeras, los transportistas y los estudiantes, porque al día de hoy todas las luchas que se están librando en Venezuela son una sola, y es la democracia y la libertad de nuestro país, dijo Guaidó. Guaidó también hizo la denuncia de que el régimen de Nicolás Maduro lo que está buscando es normalizar la falta de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo y las fallas en el servicio público. Manifestó que los requerimientos y exigencias de cada sector para el 10 de marzo estarán siendo una sola. Hizo el recordatorio de que para ese día la gente de Venezuela va a plantarse como una sociedad para expresarle de forma clara al régimen de Nicolás Maduro que no se ha acostumbrado ni a la falsa normalidad ni a la tragedia, sino que se están rebelando, dijo. Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy para el 5 de marzo del año 2020, Donald Trump dijo que seguiremos con Venezuela hasta que obtenga la libertad. Conforme a agencia de prensa AFP, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo el miércoles que la culpa de que exista crisis humanitaria en estos momentos en Venezuela es causa de la mala gente y malos conceptos. Esto es en referencia clara en contra del régimen de Nicolás Maduro, según lo informó La Voz de América. En estos momentos la gente no puede conseguir los alimentos básicos, no pueden conseguir agua, no pueden conseguir nada. Esto es increíble por la mala gente, los malos conceptos, por el mal liderazgo y la ausencia de este. Así lo manifestó Trump durante su participación en la cumbre de coalición legislativa de América Latina. Trump, quien en este momento está involucrado en su campaña por la reelección a la presidencia de Estados Unidos con cara a las elecciones de noviembre, aprovechó que se encontraba en una audiencia de mayoría latina para así atacar al comunismo y al socialismo, dos sistemas que dijo lo que hacen es crear la miseria donde quiera que son implementados. Resulta asombroso observar lo que sucede en Venezuela, esa bonita Venezuela. Estaremos con Venezuela hasta el final. Ahora estamos haciendo mucho por su gente y tenemos también muchas cosas más planeadas, dijo Trump. Trump también aprovechó para emitir un mensaje a los otros países de la región con las que Washington mantiene aún diferencias políticas, como lo son Nicaragua y Cuba. Estados Unidos se ha mantenido y se mantendrá al lado de la gente que está sufriendo en Venezuela, en Nicaragua y también en Cuba, al lado de su legítima lucha en busca de la libertad, y continuaremos hasta que llegue el día en que todos seamos partes del primer hemisferio que es totalmente libre en la historia del mundo, indicó. Amigos, y en otra de las noticias de Venezuela hoy, para el 5 de marzo del año 2020, la Asamblea Nacional de Venezuela declara nulos los contratos de la empresa de petróleo rusa Rosneft. En la sesión de la Asamblea Nacional que estuvo dirigida por Juan Guaidó, los diputados hicieron la aprobación de un acuerdo que declara formalmente la nulidad e invalidez de los contratos con los que la estatal PDVSA, así como también sus empresas filiales, dieron una garantía de alrededor de la mitad de las acciones correspondientes a Citgo Holding a favor de la empresa rusa Rosneft, según lo informó el diario digital La Patilla. La empresa Rosneft realizó un préstamo por unos $1.500 millones para PDVSA, los cuales debían ser pagados con garantías. Hemos declarado la nulidad de estos contratos de PDVSA por considerar que así podemos defender los intereses de la gente de Venezuela, manifestó el diputado Elías Mata. Recordó además que el Parlamento de Venezuela había aprobado un acuerdo haciendo la advertencia de las cifras que estaban en rojo. Estamos dando una alerta a Venezuela. También le dijimos al régimen de Nicolás Maduro que debían mejorar esas cifras en PDVSA.
Entonces PDVSA y Rosneft procedieron a firmar un contrato para exportar petróleo, agregó. Ahora Rafael Ramírez, quien es diputado de la Asamblea Nacional, explicó que esta entidad es la única con la capacidad de permitir el cobro de estas acreencias. Los observadores no gritan cuando se les caen las comisiones, no gritan buscando el bien de los venezolanos. Los contratos que se firman deben de cumplir con la ley, indicó. El comprometer a Citgo es comprometer a la gente de Venezuela. El que está comprometiendo a PDVSA lo hace por el país. El personal de Rusia en la actualidad es el que decide las operaciones. No estamos nosotros en contra de ninguna nacionalidad, pero tampoco podemos permitir que las leyes no se cumplan, dijo Ramírez. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, para el 5 de marzo del año 2020, Julio Borges criticó los planes de la CAF de querer comprar parte de las acciones de Venezuela para saldar lo que se le adeuda. Conforme a agencia de prensa EFE, el gobierno interino de Venezuela presentó una denuncia formal de la intención que tiene la Corporación Andina de Fomento CAF de comprar las acciones que tiene Venezuela en el Banco de Desarrollo Regional con la única intención de que sea reducida la exposición de Venezuela tras años de demoras en sus pagos. Tanto representantes y diputados de la presidencia interina de Venezuela hicieron la denuncia de que esta corporación había estado en la evaluación de adquirir acciones de Venezuela por el monto de la deuda del país. El comisionado de la presidencia interina para Asuntos del Exterior, Julio Borges, indicó en su cuenta de Twitter que esta posible transacción iba a servir para que se limpiara el balance financiero de Venezuela y saldar la deuda. Estamos solicitando a toda la región la solidaridad en esta situación, pues se ha estado generando un precedente que es negativo y que va en perjuicio del futuro de todas las economías de América Latina. Así lo indicó el que también es diputado en el exilio, Julio Borges. La empresa CAF, como es conocida en el banco a nivel internacional, ha otorgado a Venezuela un plazo de 6 meses a los fines de que venda el 20% de sus acciones tipo B por un valor que ronda alrededor de unos 170 millones de dólares, según lo expresó el diputado de la oposición Ángel Alvarado. Alvarado manifestó a través de sus redes sociales de que en caso de que se realice la compra, Venezuela quedaría fuera del directorio y con esto perdería la sede de la corporación y también la línea de crédito. Esto lo único que tiene que ver es que la CAF siempre tiene la dirección de su negocio únicamente debido a sus retornos, dijo Alvarado. Es necesario que exista un componente de ética que entienda la situación de Venezuela y también la necesidad que tiene el futuro de organizaciones como la CAF para reconstruir el país. Omar Zambrano, quien es economista de Venezuela, expresó que la venta que se pretende realizar lo único que hace es atentar en contra de los intereses de Venezuela y sobre todo constituye un claro atentado en contra del orden constitucional establecido. Esto en vista de que la salida de ese organismo tiene necesariamente que ser aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias de Venezuela hoy para el 5 de marzo del año 2020. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.